Fui yo quien organizó todo. Puse el dinero, hice las reservaciones, cuidé cada detalle. Hasta mandé a hacer camisetas personalizadas para todos, creyendo que eso sumaría un toque especial. Pero cuando llegó el momento de repartirlas, me pasaron la mía, y ahí estaba, la mayor decepción, en letras gruesas y negras. Como si fuera un chiste brillante. Como si no doliera. No dije nada. Ni siquiera levanté una ceja. Solo sonreí por compromiso, como quien aguanta la respiración bajo el agua, y me levanté. Saqué una carpeta del bolso, una que había preparado con cuidado, y empecé a romper las hojas. Una por una. Sin apuro. Sin drama. Y luego me fui. Me alejé de esa mesa como quien se escapa de una broma que se volvió real. No pasó mucho tiempo antes de que se dieran cuenta. 1 hora tal vez. Cuando finalmente leyeron lo que había destruido, los teléfonos comenzaron a sonar como si algo se hubiera encendido. Uno tras otro, llamadas perdidas, mensajes, notificaciones. Y me gustaría poder decir que me sorprendió. Que me dolió de repente, como una bofetada inesperada. Pero no. Fue más bien como ver algo que siempre supiste pero que evitaste mirar directamente. Como encajar la última pieza de un rompecabezas y darte cuenta de que no querías ver la imagen completa. Me acuerdo de quedarme parado ahí, con la camiseta aún en la mano, leyendo ese mensaje estampado en la tela como si estuviera grabado en mi piel, mayor decepción. Bonito toque, ¿no? Sara, por supuesto, fue la primera en reírse. Ay, Manuel, es solo una broma, dijo entre carcajadas. Pablo, medio echado sobre su silla con una cerveza en la mano, me miró sin mucho interés y añadió. Vamos, bro. Tienes que admitir que es algo gracioso. Mis papás no dijeron nada al principio. Luego mi mamá soltó esa risita tensa, la que usaba cuando alguien decía algo inapropiado en un evento escolar. Mi papá simplemente negó con la cabeza, sonriendo como si se le hubiera caído el café encima. Yo solo asentí. 2 veces. Lento. Sí. Muy divertido. Doblé la camiseta con cuidado, como si fuera algo delicado, y la puse en el borde del plato. Nadie pareció notar que mis manos estaban temblando. O quizá lo notaron, y simplemente no les importó. La verdad, no sé qué esperaba. Había sido yo quien costeó todo, el alquiler del lugar, la comida, los pasajes, incluso las malditas camisetas. Y ahí estaba el chiste, estampado gracias a mi propia tarjeta de crédito. Una ironía de campeonato. Me había pasado meses planeando este encuentro. Pensé que si lo llevaba a la vieja casa junto al lago, esa de la que tanto hablaban cuando eran felices o fingían serlo, tal vez algo cambiaría. Quizá, por una vez, me sentiría incluido. Parte del nosotros. Hola, amigos oyentes. No les quitaré mucho tiempo, solo un momento. Necesito mucho el apoyo de cada uno de ustedes. Por favor den me gustas y escriban un comentario con lo que piensan de esta historia y cómo actuarían si estuvieran en el lugar del protagonista. Si lo desean, también pueden compartir la historia con un amigo y les pido que se suscriban al canal. Gracias por escuchar. Pero no. Lo único que conseguí fue una confirmación brutal de dónde encajo en esta familia. Y lo más duro fue que ni siquiera sentí rabia. Sentí cansancio. Un tipo de agotamiento que no se duerme ni se sacude. Ese que te ancla por dentro y se te mete en los huesos como frío húmedo. Me levanté de la mesa. Ahora vuelvo. Subí las escaleras sin mirar atrás. La habitación era técnicamente mía, yo había alquilado toda la propiedad, pero aún así se sentía prestada. Fui derecho al bolso y ahí estaba la carpeta, gruesa, ordenada, como la había dejado. Había elegido un papel elegante, de esos que pesan un poco y se sienten importantes al tacto. Incluso consideré llevar champán para celebrar el anuncio. Pensé que sería un momento bonito. Volví al comedor en silencio. Me quedé parado justo detrás de mi silla. Nadie me notó.
Todos estaban muy ocupados riéndose entre ellos y tomando selfies con sus camisetas nuevas. Y entonces supe que era el momento. Saqué la carpeta, la abrí, y sin decir una sola palabra, comencé a romper las páginas. Lento. Sin apuro. No por show, sino para que cada rasgadura se sintiera como una pequeña declaración. Sara se dio vuelta, confundida. ¿Qué estás haciendo? Pablo frunció el ceño desde su lado. ¿Eso era un contrato? No respondí. Mi papá se levantó a medias, como si no supiera si intervenir o no. Frank. Puse los papeles, ahora en pedazos, frente a mi plato vacío. Sonreí. Más fuerte esta vez. Que disfruten sus camisetas. Y me fui. Sin gritar. Sin portazos. Solo el crujido de la madera bajo mis pies, la puerta mosquitera cerrándose con un suspiro, y el aire nocturno dándome en la cara como una especie de consuelo. Ni siquiera me llevé la chaqueta. No hacía falta. Llegué al coche. Ya iba por la mitad del camino cuando sonó el teléfono. Una llamada. Luego otra. Después muchas más. Como si algo en ellos se hubiera activado. No contesté. Que leyeran primero. Que lo sintieran. Me senté en el auto sin arrancarlo. 10 minutos mirando mis manos sobre el volante. Todavía quieto. Demasiado tranquilo. Como si mi cuerpo no se hubiera enterado de lo que acababa de pasar. Se rieron. Eso era lo que no podía sacar de mi cabeza. Mi madre, mis hermanos, mi papá. Todos riéndose. Como si ponerme esa etiqueta fuera algo adorable. Una broma de familia. Como las postales pasivo-agresivas de Sara o los comentarios sarcásticos de Pablo sobre mi vida de soltero. Pero no fue una broma. Y no fue la primera vez. La última Navidad fue el punto de quiebre. Quise hacer algo especial, así que alquilé una cabaña en las montañas para toda la familia. Pensé que sería una escapada bonita, un respiro. Cuando le conté a mi mamá, me dijo que no malgastara mi dinero. Sonó como un consejo, pero no lo era. Días después, publicó en redes que Sara los había sorprendido con unas vacaciones, organizadas por toda la familia. Claro. Sara. Siempre Sara. Fue ahí cuando lo decidí, no más detrás del telón. Se acabó eso de hacer las cosas en silencio, esperando algún día ser notado. No más. La reunión que acabo de abandonar, esa iba a ser mi momento. El verdadero. Lo había planeado todo con cuidado casi enfermizo, una carta notariada que le regalaba a mis padres una jubilación anticipada, su hipoteca completamente pagada. Para Sara, un pago inicial para una casa en un mejor distrito escolar, algo para darle a sus hijos un nuevo comienzo. Para Pablo, un fondo para saldar sus deudas y una carta de recomendación, por si algún día quería empezar de nuevo. Todo listo. Todo legal. Cada papel impreso en lino grueso, firmado, sellado. Las carpetas eran azul marino, elegidas a propósito para que combinaran con la decoración de la mesa. Ese nivel de detalle. Quería que todo fuera memorable. Bello. Algo que no pudieran ignorar. Me imaginaba la cara de mi madre al leer la carta. Pensaba en ese momento exacto en el que se daría cuenta de lo que su hijo, el que alguna vez tachó de perdido, había logrado. Que había construido algo lo bastante grande como para cambiar sus vidas. Me imaginaba a mi padre de pie, sin palabras, dándome un abrazo firme, diciendo: Estaba equivocado contigo, Manuel. En serio. No tenía idea. Eso era lo que veía en mi cabeza. Lo que deseaba con cada parte de mí. Lo que obtuve fue una camiseta con un chiste impreso. Y antes de que digas, quizá no lo hicieron con mala intención, o tal vez lo malinterpretaste, escúchame, ellos sabían. Quizás no con detalles, pero sabían. Vieron el auto que manejaba, notaron la ropa, cómo reaccionaba la gente cuando mencionaban el nombre de mi empresa. Sabían que algo había cambiado. Una vez mi madre me preguntó si estaba bien económicamente.
Pero lo dijo con esa voz cuidadosamente neutral, como quien quiere confirmar una sospecha sin parecer impresionado. No era preocupación. Era otra cosa. No se trataba de ignorancia. Era indiferencia. O peor, resentimiento. ¿Y entonces, qué hicieron? Se rieron. Porque es más fácil mantenerme encajonado como el hijo decepcionante que enfrentar la posibilidad de que todo ese tiempo hubieran estado equivocados. Pero esta vez, no se iban a salir con la suya. Esos papeles que rompí, no iban a desaparecer. No solo ellos iban a saber lo que contenían. Todos los que alguna vez escucharon su versión sobre el pobre Frank, todos los que pensaron que yo era un desastre rebotando de fracaso en fracaso, iban a ver la verdad. Pero antes de eso, las cosas se pusieron aún más feas. Ni siquiera había salido del estado cuando empezó a circular la historia. Primero fue una llamada de un amigo con el que apenas hablaba. «Hey, ¿todo bien? Tu hermana acaba de publicar algo raro. Dijo que tuviste una especie de colapso en la reunión familiar». Colapso. Esa fue la palabra. Entré a Facebook y ahí estaba, una foto de la cena. La mesa bien puesta, las camisetas dobladas, copas de vino, un pastel decorado con una frase cursi que decía: «Algunas personas simplemente no saben Pablo como ser parte de una familia. Igual te queremos, incluso cuando te autosaboteas». Sin nombres. Sin contexto. Pero todos sabían a quién se refería. Los comentarios eran el guión clásico del mártir digital. «Lo siento tanto, hermana. Qué fortaleza la tuya. Hiciste lo mejor que pudiste. Qué pena que no lo vea». Algunas personas solo traen negatividad. La familia es difícil. Abrazos infinitos. Y cuando pensé que no podía ponerse peor, vinieron los chats de grupo. Capturas. Reenvíos. Chismes en tiempo real. Mi tía me llamó. Dijo que mi madre la había contactado, llorando. Le dijo que yo había hecho una escena, que rompí documentos importantes como parte de un brote. Usó la palabra maníaco. Pablo me escribió directamente. «En serio, bro. Necesitas ayuda. Nos dejaste en ridículo. Y encima me metiste en ese circo. Muy considerado de tu parte». No respondí. Solo reenvié los documentos originales a mi abogado y le pedí que registrara la hora y fecha. También copié a mi asistente. 5 minutos después, ella contestó: «¿Quieres que adelantemos la publicación del artículo en Forbes? Puedo volver a incluir los documentos escaneados». «Sí. Adelántalo. Porque, al final del día, yo tenía algo más fuerte que sus rumores, tenía pruebas. Tenía respaldo. Tenía la historia completa, y por fin estaba listo para contarla». Ellos tenían una versión. Una débil. Pero repetida lo suficiente, podía volverse peligrosa. Y si hay algo que mi familia sabe hacer, es editar la verdad hasta que parezca cierta. Pero esta vez no. Esta vez no iba a quedarme en silencio. Llevaban años contando su versión de quién soy. Ahora tocaba la mía. Así que publiqué el enlace al artículo. Sin comentarios. Sin drama. Solo el título: el fundador invisible que sostuvo en secreto a su familia durante una década y luego cortó los lazos. Dentro estaban los escaneos de los documentos. Firmados. Con fechas. Las mismas hojas que rompí en la reunión. Forbes detallaba la evaluación actual de mi empresa, más de 30 millones. Hablaba de las donaciones anónimas rastreadas hasta mí. De los pagos de hipoteca. Los fondos educativos para los hijos de Sara. Incluso mencionaba la beca que lancé recientemente para jóvenes rechazados por sus familias. No lo escribieron con resentimiento. Lo contaron con hechos. Y en cuestión de horas, explotó. Mi bandeja de entrada se llenó. Primero fueron mensajes de felicitación. Luego vinieron las disculpas. Después, el caos. Un mensaje de voz de Sara. ¿Por qué harías eso público? Nos estás dejando en vergüenza.
Un mensaje de texto de Pablo llegó poco después. Bravo. Muy adulto de tu parte. Espero que te sientas genial por romper a la familia. Después, mi mamá. Tenemos que hablar. Todo fue un malentendido. Solo estábamos pasándola bien. Un malentendido. No pude evitar reírme. No porque fuera gracioso, sino porque era tan típico. Cuando su narrativa empieza a tambalear, se atrincheran. Siempre lo han hecho. Pero esto no había terminado. Todavía no. La historia estaba empezando a tomar vuelo. Y ese reflector que jamás pedí se estaba volviendo imposible de esquivar. Primero fue un canal de YouTube. Luego un podcast con miles de oyentes. Después, un mini documental. Los comentarios empezaron a llover. La gente tomó partido. Pero lo más impactante fue que la mayoría se puso de mi lado. Porque la humillación es algo que todos reconocemos. Especialmente cuando viene disfrazada de amor familiar. Pablo intentó defenderse. Publicó una serie de mensajes acusándome de inestabilidad emocional, de estar manipulando los hechos. Pero alguien respondió con una captura del contrato que le preparé. Fechas, firmas. Todo ahí. Otra persona desempolvó un viejo tuit de Sara, donde decía, ya no es tan divertido ser la niña adorada cuando alguien te opaca sin esfuerzo. Y entonces, un influencer tecnológico que jamás había cruzado conmigo compartió el artículo de Forbes. Su comentario se volvió viral. No todas las ovejas negras están perdidas. Algunas solo aprendieron a reconocer a los lobos que se visten de familia. Pensaron que podían callarme. Ridiculizarme. Pintarme como el problema. Pero lo único que lograron fue exponerse. Y lo más curioso es que hasta ese punto, no había dicho ni una palabra. Nada público. No me defendí. No ofrecí declaraciones. No hizo falta. Tenía algo mucho más fuerte que un post en redes, tenía pruebas. Tenía el historial. Y ahora tenía la atención del mundo. Uno pensaría que, tras todo eso, el artículo, las reacciones, las capturas, los mensajes reenviados, se detendrían. Quedarían un paso atrás. Pero no. Redoblaron la apuesta. Pablo publicó un hilo larguísimo diciendo que yo siempre había sido dramático, que exageraba para llamar la atención, que nunca me sentí parte de la familia a pesar de sus mejores esfuerzos. Sara, mientras tanto, empezó con el control de daños entre parientes. Aseguraba que el dinero se me había subido a la cabeza. Que no fue por una camiseta, sino porque siempre estaba buscando una excusa para irme. Mis padres no dijeron nada públicamente. Pero supe que estaban haciendo llamadas, pintándolo todo como una especie de malentendido triste. Él simplemente lo tomó a mal, decían. Los observé intentar, con todas sus fuerzas, reconstruir la historia. Pero esta vez no funcionaba. Porque muchas de esas personas con las que hablaban ya se habían acercado a mí. En privado. En silencio. Una prima me confesó que siempre notó cómo me trataban distinto. Una exvecina dijo que una vez escuchó a mi mamá llamarme un caso perdido, mientras se jactaba del internship de Pablo, en una compañía que, por cierto, ahora me pertenece en parte. Y lo que más dolió no fue su versión. Fue darme cuenta de cuánto tiempo había pasado esperando que cambiaran, sin notar que el que había cambiado era yo. Ya no era el chico que quería una silla en su mesa. Tenía la mía. Y en esa realización, hubo un silencio profundo. Un silencio que no dolía. Un silencio que sabía a paz. Después llegó la carta. No era una disculpa, claro que no. Era un mensaje cuidadosamente redactado. Seguimos siendo tu familia y te queremos. Ojalá puedas superar esto algún día. ¿Superarlo? Como si esto fuera una rabieta. Como si yo me hubiera marchado impulsivamente y estuvieran esperando a que me calmara. No contesté. Una semana después llegó otra carta. Esta más larga, más emocional. Hablaban de las veces que me llevaron al parque. De la comida caliente.
del techo que me dieron. Como si cubrir lo básico justificara años de menosprecio. Como si eso borrara las bromas, las exclusiones, las narrativas que tejieron cuando finalmente decidí decir basta. Ni una palabra sobre el dinero. Ni sobre los documentos. Ni sobre los insultos disfrazados de humor. Y luego, sin avisar, Pablo subió una foto antigua de los dos. Tendríamos 6 o 7 años. Estábamos en la playa, llenos de arena y sonrisas. La leyenda decía: extraño a mi hermano. Lo sigo queriendo. Siempre lo haré. Me etiquetaron por todos lados. Me preguntaban qué opinaba. Querían una respuesta. Pero yo ya sabía a quién le debía algo. Y ninguno de ellos estaba en esa cena. Ninguno usaba camisetas iguales. Así que no dije nada. Y en ese silencio, todo siguió cambiando. Sara, la arquitecta del drama, fue abandonada por su esposo. Al parecer, no le gustó que usara el "nos cancelaron" como escudo. Se llevó a los niños. Se mudó con su hermana. Pablo perdió una charla en una convención. Alguien le había enviado el artículo completo y un clip de un podcast viejo donde decía que yo nunca terminaba lo que empezaba. Mis padres intentaron refinanciar la casa. No les salió. Un amigo mío que trabaja en finanzas me dijo que el banco notó señales de inestabilidad. No fue por mí. No directamente. Pero sí corté las transferencias. Esa parte fue mía. Y me hago cargo. No por venganza. No por castigo. Sino porque, por fin, empecé a vivir. Me levantaba y respiraba sin tener que revisar el teléfono cada pocas horas. Tomaba decisiones sin preguntarme si eso los haría sentir orgullosos. Empecé a construir por deseo, no por validación. Y una noche, mientras revisaba correos, recibí un mensaje de alguien que no conocía. Solo decía: gracias por mostrarle a gente como yo que está bien alejarse. Eso me tocó. No por el halago. Sino porque me recordó algo que había olvidado. Alejarse no es egoísta. Es sobrevivir. Nunca estuve molesto porque no me amaran como yo necesitaba. Lo que dolía era que fingieran hacerlo, mientras se burlaban cada vez que yo empezaba a levantarme. Esa noche encontré una caja vieja mientras buscaba otra cosa. La había olvidado por completo. Estaba llena de papeles. Copias de los documentos que había destruido aquella noche. Los originales, intactos. Me senté en el suelo con ellos. Pasé los dedos por el papel, áspero, de borde elegante, del tipo que elegí cuando todavía pensaba que el detalle significaba algo. No se sentían pesados como antes. Ya no eran un símbolo de lo que se perdió. Eran prueba de que lo intenté. Y también, de que supe cuándo detenerme. No tengo idea de qué pasa con ellos ahora. No reviso. No investigo. De vez en cuando alguien me escribe, intentando ponerme al día. Nunca termino de leer. Borro el mensaje antes de que me arrastre a algo que ya no me pertenece. No es que me sea indiferente. Es que la versión de mí que necesitaba que ellos me vieran, ya no existe. Ese tipo, se fue. Y no va a volver. 2 años después. La vida se volvió más tranquila. Más mía. Hace unos meses fui a una boda. No era familia. Fue un amigo de verdad, uno de los pocos que vio el caos y decidió quedarse. Durante la recepción, una chica se me acercó. Prima de alguien, no lo recuerdo bien. Me dio la mano, sonrió, y luego me miró de cerca como si algo se le encendiera. Eres el de la historia de la camiseta. Y esta vez, no hubo incomodidad. Me reí. Una risa de verdad. Ligera. Sí, le dije. Ese soy yo. Me contó que dejó de hablar con sus padres el año pasado. Que durante meses no sabía si estaba haciendo lo correcto. Que mi historia le dio permiso. No respuestas, solo permiso. Para priorizarse. Para salir. No supe qué decirle. Todavía no sé.
Pero no se me ha olvidado. Porque durante tanto tiempo, crecer y alejarse se sentía como fallar. Como rendirse. Resulta que era lo más valiente que podía haber hecho. No fue una huida. Fue volver a mí. A veces me entra la duda. Me pregunto si aún hablan de mí, si han modificado la historia otra vez. Si ahora me recuerdan con nostalgia, o simplemente echan de menos a alguien a quien podían manejar. No los he contactado. Ellos tampoco. Y ese silencio, por fin, ya no me lastima. Tal vez eso sea lo único que necesitaba. ¿Crees que fui demasiado lejos? O tal vez, simplemente lo bastante lejos como para encontrarme. Cuéntame en los comentarios. Y si esta historia resonó contigo, si te movió algo por dentro, tal vez quieras quedarte. Hay más donde vino esto.